Seguimos con mucho más de Primera Página, 7:12 de la mañana. Estamos ya en la segunda hora de nuestro espacio. Conversamos esta mañana con Carlos Raúl Hernández, sociólogo y también doctor en ciencias políticas, sobre la situación política de nuestro país. Dejábamos en la parte anterior una pregunta abierta, tenía que ver con la posición de la ciudadanía. Si bien hoy estamos viendo esta confrontación política, el ciudadano al final es el más afectado, no solamente por el tema de las sanciones, sino por todo lo que es la coyuntura actual, sino quienes también están reclamando una solución al conflicto. ¿Cómo queda dentro de este proceso también ese deseo de cambio, esa expectativa de cambio que tiene el ciudadano venezolano frente a un proceso que, por la vía que encabeza la oposición venezolana, se ha extendido más de 90 días y por parte del Estado venezolano se ha desconocido que exista una necesidad de cambio político? Bueno, precisamente lo que tú dices, lo más grave de todo es que estamos en medio de un conjunto de sanciones y se anuncian más. Y yo lo he dicho muchas veces, lo he escrito cantidades, que la experiencia de las sanciones es que, por ejemplo, durante el siglo XX hubo alrededor de 30 países sancionados, 30 y lo que va del siglo XXI. No ha habido uno solo donde el régimen hubiera cambiado, o sea, que hubiera habido lo que llaman los gringos cambio de régimen como consecuencia de las sanciones. O sea, no hay garantías de que esta vía sea la efectiva. Bueno, por el contrario, si nosotros atendemos al estudio de la historia, nos daremos cuenta que ninguno de los países cayó, es decir, ninguno de los regímenes cayó como consecuencia de las sanciones. Ahora, ¿qué sí se produjo? Se produjo un empobrecimiento monstruoso de las poblaciones, mientras estos gobiernos autoritarios, unos despóticos, unos dictaduras, lo que sea, sencillamente engordan. Uno veía en el periodo especial de Cuba, donde la gente comía concha de plátano, es decir, convertía la concha de plátano en una especie de carne mechada, echaba cebollita. Bueno, mientras la gente comía eso, Fidel Castro se lucía comiendo langostas y bebiendo chablis con los dignatarios extranjeros que llegaban a Cuba. Es decir, la nomenclatura no sufre hambre. Ellos siempre tendrán quien les busque la harina pan, la langosta, el lomito. Pero los que no tienen eso son los ciudadanos. Las sanciones han sido asumidas como un mecanismo de presión al Estado venezolano. Pero, si esta no es la vía, ¿cómo presionar? Pero es que así no presiona. Así sea una negociación, no a lo mejor un cambio pero político. Es que al gobierno no le importa. El gobierno, mientras ellos no pasen necesidades, y si las pasa la mayoría, entonces la mayoría, un escudo humano del gobierno. El gobierno se cubre con la mayoría que pasa hambre, con los niños que se mueren en los hospitales porque no hay medicina, con los niños que se mueren por falta de alimentación. Es decir, usar eso como arma frente al gobierno de norteamericano o de quienes atacan a Venezuela es una de las características de los regímenes autoritarios. Siempre ha sido así. Ellos no, ellos siempre estarán ubicados y estarán muy bien. Es decir, las sanciones a quien perjudican es a la mayoría inmensa de la población, no al gobierno. Ahora, dentro de este proceso también, si bien este fin de semana vimos también un proceso de diálogo entre el sector oficialista ha llamado un proceso de diálogo, ninguno de los sectores políticos de oposición se ha sumado. Y hay quienes aseguran que en medio de esto, en medio de los extremismos, está la posibilidad de que surja una tercera vía. ¿Usted evalúa esa posibilidad como viable, que esta situación nos lleve al surgimiento de una tercera vía más centrada en una negociación política y que además siga fracturando las posiciones radicales que existen en el país? Bueno, ahora que lo dice, yo pensaba hablar de eso. Por ahí anda un documento que ya lleva, según me dicen, 800 firmas de Zubillaga y Guzmán. Fueron las dos personas que lo organizaron. Bueno, donde se piden cosas, además, a mí me parecen muy racionales. Una es no intervención extranjera en Venezuela. Segundo, no golpe de Estado. Tercero, bueno, esa es mi versión libre del documento, no es que sea exactamente así, pero tres, ni este orden. Tres, negociación que conduzca a un proceso electoral. Eso es lo que yo creo que está surgiendo en la sociedad venezolana y que tiene que seguir surgiendo. Yo creo que ese documento hay que estimularlo, hay que ayudarlo a llegar a muchos lugares, porque es la búsqueda no de un deslinde ni de una ruptura, porque no se trata de eso, se trata de una nueva posición, y una nueva posición que pueda tener interlocución con los factores internacionales que están operando en Venezuela. Sí, la alternativa de un golpe de Estado a mí me parece pavorosa, me parece terrible, en todas partes ha sido un golpe de Estado, es algo que no controlan los civiles, es decir, hay la pretensión ingenua de que van a dar un golpe para favorecer a X. No, los militares cuando dan los golpes es para administrar el poder ellos. No tienen por qué concedérselo a unos civiles que han demostrado una terrible incompetencia tanto para gobernar como para cambiar al gobierno. Es decir, una de las cosas graves que ha ocurrido en Venezuela en estos años es que ha demostrado que no somos capaces de ganarle a Maduro, mientras
la oposición ha demostrado eso, mientras en el resto de América Latina se han ido quitando por medio de los procesos electorales y sin la intervención de nadie. Pero déjame terminar. Tranquilo. En el caso de Brasil se quitaron de encima al lulismo. En el caso de Argentina se quitaron a los Kirchner, pero el fracaso de Macri ahora parece que los va a llevar otra vez. Y así tú has visto, en Salvador se quitaron de encima al Farabundo Martí. Se han ido quitando a todos los dictadores y a los conatos de dictadores sin ayuda extranjera. Nosotros tenemos que confesar aquí que no podemos solos. Eso es terrible. Pero Venezuela, y es un factor también que hay que tener en cuenta dentro de este análisis, tiene 200 años de historia republicana que ha estado marcada por los militares. Son 200 años donde la mayoría de los Pero gobiernos toda han América sido... Latina ha sido así. Ahora, nosotros tuvimos 40 años de democracia, que era modelo para América Latina. Bueno, y nosotros mismos decidimos acabar con esa democracia, acabar con los partidos políticos y buscar una cosa nueva, y aquí la estamos pagando, ¿no? Bien, estamos conversando con Carlos Raúl Hernández, sociólogo y también doctor en ciencias políticas. Hasta ahora vamos a revisar la participación de nuestra audiencia, 7:18 minutos de la mañana. Recuerden, @primera página, la etiqueta primera página ya a su disposición para que interactúen con nosotros. Estamos conversando sobre la situación política de Venezuela y también queremos agradecerles nuevamente porque nuestra etiqueta está en el segundo lugar en las tendencias de Venezuela. Como siempre pedimos respeto para nuestro invitado, para nuestra participación y para que puedan dar lectura a sus comentarios. Nuestra compañera Daniela Salas con su participación. Así es, Carlos. Vamos a revisar la participación de la audiencia, revisamos las preguntas y los comentarios que tienen las personas que nos sintonizan a esta hora a través de nuestra cuenta de Twitter, @primera página, etiqueta primera página. Tenemos a Ramón Ramos, el líder, que siempre participa con nosotros. ¿Cuál es el mayor desafío que tienen los ciudadanos para evitar una intervención extranjera? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos ante este posible escenario que estamos desarmados ante quien tiene el monopolio de las armas? ¿Le repiten la pregunta? Ah, pues para mí. Sí, yo pensé que ya estaba dándosela al público, más bien. No, Bueno, pero es que la respuesta es lo que hablábamos al principio. Si el 93% de las dictaduras y de las dictaduras son gobiernos de fuerza frente a ciudadanos desarmados, han caído precisamente a través de procesos de negociación, diálogo y participación de la comunidad internacional, obviamente, ¿no? Bueno, y yo no voy a enumerar el 93% de los casos, pero sí puedo citar que los más emblemáticos, bueno, todos los países del mundo comunista que se transformaron en países democráticos, salvo uno, que es Rumania, llegaron a ese estatus precisamente a través de los procesos electorales y las negociaciones. Bueno, en el caso latinoamericano, la dictadura sandinista, que fue una dictadura conquistada a través de un ejército guerrillero, terminó por una vía electoral, la dictadura chilena también, pero además las elecciones que ganó Violeta Chamorro a Ortega en ese momento fueron siendo Ortega presidente, y cuando ganó la oposición chilena el plebiscito en Chile, era presidente Pinochet. Bueno, y en general Brasil, por ejemplo, es un caso muy connotado, porque en Brasil la dictadura llama, después de muchas presiones internacionales, llama a un proceso electoral, pero de segundo grado, no de primer grado, no que votara a la gente por el presidente, sino que votara por unos diputados. Creían que iban a ganar, resulta que en elecciones de segundo grado, luego en el Congreso, pierden. El general Figueiredo pierde en el Congreso electo por él mismo, pierde, y gana la oposición, cosa a la que se opuso muchísimo en aquella época Dilma Rousseff, que no quería ir a ese proceso electoral de segundo grado. Y el general Figueiredo se acercó a la mesa donde estaba la oposición, ahí en el Congreso, en la instalación del Congreso, y le dijo: muy bien, ustedes ganaron, pero olvídense de mí, no existí. Es decir, y eso hizo la oposición, más nunca se metieron con Figueiredo y lo dejaron en paz. Señor Carlos, tenemos otra pregunta a través de nuestra cuenta de Twitter. Tenemos al señor Maelo, @IsmaelAlfonso56. Diga usted cómo llegó Guaidó al 30. ¿No cree usted que hubo negociación? ¿Que llegó Guaidó? Al 30 de abril, dice el usuario específicamente. Diga usted cómo llegó Guaidó al 30 de abril. Bueno, seguramente sí. Tuvo que haber una negociación, entre otras cosas, una negociación entre los propios partidos para efecto de designar el candidato, pero él llegó ahí por la vía del voto popular como diputado en 2015, como llegaron todos los demás diputados que tenemos, y que es la Asamblea Nacional es, digamos que la única institución realmente representativa que hay en este momento. Gracias al voto, no fue por otra vía, Nico.
Bien, con esto cerramos la participación de nuestra audiencia, 7 de la mañana, 22 minutos. Conversamos con Carlos Raúl Hernández, sociólogo y también doctor en Ciencias Políticas. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. La mañana de este lunes 6 Mucho de mayo. éxito, Ustedes siempre. también gracias por participar a través de las redes sociales. Nos toca hacer una pausa y de regreso seguimos con mucho más de Primera Página.